Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar unos filetes de tilapia apanados y vamos a usar nuestra freidora de aire. Aquí tengo los filetes de tilapia listos, lavados, y vamos a usar salpimienta. Para empezar, vamos a colocar salpimienta para ir adobando nuestros filetes. Vamos a cerciorarnos de que todos los filetes tengan su suficiente sal para que no nos vaya a quedar uno bien de sal y otros no. Colocamos también la pimienta, como les dije, pimienta negra. Aquí está el gusto de cada uno de ustedes. Y vamos a ir volteando para que todos queden con suficiente sal y pimienta. Yo les estoy mostrando aquí la harina que voy a usar, panko. Es una pan molido tostado y tiene especias. Me gusta porque viene con especias. Vamos a colocarle también orégano, que con el gusto de ustedes, orégano, y vamos a ir moviendo los filetes para que queden con suficiente orégano, sal y pimienta. Ya teniéndolo listo, vamos a reservarlos aquí y vamos a ir colocando en este plato para ir colocándole el pan a nuestros filetes. Pero antes vamos a ir precalentando nuestra máquina. Vamos a prenderla y vamos a ponerla en la opción de Air Fry, y vamos a ponerle 10 minutos y 375 grados de temperatura. Vamos a precalentarla con esa temperatura y con ese tiempo vamos a cocinar nuestros primeros filetes. Así que vamos a colocar aquí entonces nuestro pan. Aquí les voy a mostrar, este es aceite en spray. Lo voy a usar para ponerle también a nuestra bandeja para que no se peguen los filetes. Ahora sí, vamos a colocarle el pan aquí en el plato y vamos a ir colocándole por ambos lados al filete. No es necesario usar ningún huevo ni nada para que se pegue el pan, simplemente que estén un poquito mojados los filetes es suficiente para que el pan se pegue por ambos lados. Así, yo los he lavado con limón, como les dije, y no los he secado totalmente para aprovechar esa humedad y así se pega nuestro pan. Ok, ya está caliente y lista nuestra máquina. Entonces vamos a colocar aquí en la bandeja un poquito del spray para que no se pegue los filetes. Entonces vamos a ubicar dos filetes para empezar. Como mi máquina no es tan grande, pues vamos a empezar con dos filetes. Así que le damos Start y vamos a empezar con 10 minutos para ver cómo nos va. Así que la dejamos cocinando. Y bueno, ya han pasado casi 6 minutos y vamos a ir a mirar a ver cómo van nuestros filetes. Vamos a abrir y miren, va muy bien, le falta un poco, así que vamos a devolverla otra vez. Vamos a poner otra vez. Miren, así van nuestros filetes. Yo quiero que queden más cocidos, así que los voy a devolver y vamos a terminar con el tiempo restante que queda, y que son 4 minutos 36 segundos, y le vamos a cocinar durante ese tiempo a ver qué tal va quedando. Bueno, ya ha pasado ese tiempo, vamos a ver ahora. Ok, vamos a voltearlo con mucho cuidado porque no se nos vaya a desarmar. Ok, vamos a usar otra cuchara, otro elemento para voltear, no quiero que se me vayan a romper, y vamos a ubicarlo ahí y le voy a poner un poquito más del spray porque los veo un poco secos, así que los voy a devolver a nuestra freidora y vamos a colocarle 6 minutos para que se terminen de dorar, porque yo quiero que queden bien crujientes. Pero si ustedes quieren que le queden menos, simplemente le ponen menos cantidad de tiempo. Miren, ahora sí están listos nuestros filetes de tilapia. Miren qué lindo se ven, bien tostaditos y han quedado bien cocidos. La verdad que quedan bien crujientes estos filetes.
Y ahora vamos a colocar los otros dos que tengo aquí. Y yo he calculado 15 minutos porque ya la máquina está caliente, así que 15 minutos son suficientes para que se hagan estos dos filetes restantes. Bueno, y aquí tenemos el resultado final, nuestros deliciosos filetes de pescado. Miren qué deliciosos han quedado. Y la voy a acompañar con una ensalada de aguacate para acompañar estos deliciosos filetes que han quedado crujientes, bien cocidos, bien tostaditos y bien fácil de hacer, la verdad. Así que si tú tienes la oportunidad de comprarte una de estas máquinas, pues te la recomiendo porque tienes muchas ventajas, no ensucia tu cocina, fácil de preparar, puedes hacer panes, puedes hacer pollo, chuleta y muchas otras recetas más. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por siempre ver mi video. Regálame tu like si te ha gustado este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.